Se me desparramó. Hola, gente curiosa. Yo soy Io y se los cuento. Hoy les traigo un tema que parece sacado de una película de ciencia ficción, pero que podría convertirse en una pesadilla cósmica. ¿Qué pasaría si la Tierra dejara de girar por un segundo? Aunque sea solo un segundo, esto sería un escenario bastante catastrófico para todos, tanto así que sería prácticamente el fin de todo el planeta. En este video te explico cómo nos afectaría y las consecuencias que tendría. Así que, prepárense, porque esta vez el suspenso es real y el final no es nada feliz. Así que a girar se ha dicho. ¡Vamos allá! Primero, ¿cómo funciona el giro de la Tierra? La Tierra gira sobre su eje a una velocidad de aproximadamente 1670 km por hora en el Ecuador. Este movimiento es lo que hace que tengamos días y noches. Básicamente, vivimos en un planeta que va a toda velocidad, como si estuviéramos en un gigantesco carrusel galáctico. Ahora, imaginen que, de repente, ese carrusel se frena en seco por un segundo. Parece poco tiempo, ¿verdad? Bueno, no tanto si consideramos las consecuencias catastróficas. Ahora, una pregunta curiosa. ¿Por qué no sentimos ese movimiento? Bueno, como la Tierra gira de forma constante y uniforme, nuestro cuerpo no detecta cambios en su velocidad. Es como cuando estás en un avión volando a velocidad de crucero. No sientes que te estás moviendo a más de 800 km por hora. Pero basta con una turbulencia o un frenazo para que todo se sienta caótico. ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Han estado en un auto que frena bruscamente? Multipliquen eso por millones. Si la Tierra dejara de girar, todo lo que no está clavado al suelo seguiría moviéndose a la misma velocidad que llevaba la Tierra. En pocas palabras, saldríamos volando a casi 1700 km por hora. Adiós al suelo bajo nuestros pies. La mayoría de las estructuras no podrían soportar este impacto, y los humanos, lamentablemente, seríamos lanzados por el aire como muñecos de trapo. Incluso si estuvieras en un búnker, no estarías a salvo, porque la atmósfera también seguiría moviéndose, arrasando con vientos huracanados más fuertes que cualquier tormenta registrada. Para hacerlo más visual, si alguna vez has visto una película de desastres, imagina escenas de destrucción masiva, pero multiplicadas por 1000. Nada quedaría en pie. Los océanos se volverían imparables. ¿Alguna vez han visto un tsunami en videos o películas? Ahora piensen en una ola tan gigantesca que arrasaría ciudades enteras. Eso es lo que pasaría si los océanos, que también giran junto con la Tierra, continuaran moviéndose por inercia. El agua saldría disparada hacia las costas, inundando regiones enteras y desplazándose con una fuerza inimaginable. Estas olas no serían simples tsunamis, serían paredes de agua imposibles de detener, que se moverían con tal velocidad y fuerza que modificarían el mapa del planeta en cuestión de horas. Además, los océanos podrían reconfigurarse por completo. Grandes masas de agua podrían moverse hacia los polos o concentrarse en nuevas cuencas, alterando el equilibrio geológico y climático del planeta. Adiós continentes tal como los conocemos. ¡Chao, nos vemos! ¿Y a esta quién le metió ficha? Adiós al día y la noche. Sin rotación, la Tierra tendría un lado permanentemente mirando al Sol y otro en la oscuridad perpetua. El lado iluminado se convertiría en un horno abrasador. Las temperaturas podrían superar los 100 grados Celsius, evaporando el agua y haciendo imposible la vida como la conocemos. Por otro lado, el lado oscuro se convertiría en un desierto helado, con temperaturas cayendo por debajo de los menos 100 grados Celsius. Sería como vivir en dos mundos completamente diferentes al mismo tiempo. Un lado abrasador como Venus y el otro congelado como Plutón. Un planeta dividido entre fuego y hielo. ¿Le suena a una canción de Game of Thrones? ¿Y qué pasa con la atmósfera? Recuerden que la atmósfera de la Tierra también gira junto con el planeta, como si fuera parte de nuestro escudo natural. Si la Tierra se detuviera, el aire no lo haría.
y se movería a la misma velocidad que antes, generando vientos huracanados de 1.700 kilómetros por hora. ¿El resultado? Edificios derribados, montañas erosionadas y todo objeto suelto saldría volando, desde automóviles hasta pequeñas piedras. Estos vientos serían tan devastadores que incluso los océanos no podrían mantener su forma original. El agua sería levantada por el aire, creando tormentas de lluvia y hielo a nivel global. ¿Es posible que esto suceda? Afortunadamente, un frenazo repentino de la Tierra es casi imposible. Lo que sí está ocurriendo es que nuestro planeta se está desacelerando muy lentamente. Cada siglo, los días se alargan aproximadamente 1,8 milisegundos, gracias al efecto de las mareas provocadas por la Luna. ¿La mala noticia? En unos cuantos millones de años, si esta desaceleración continúa, la Tierra podría llegar a un estado de rotación síncrona, donde un lado siempre mire al Sol, como lo hace la Luna con nosotros. Pero no se preocupen, eso no será un problema para nosotros, ni para nuestros tataranietos. Chao, viejo. ¿Cómo que viejo? ¿Cómo sería vivir en un planeta sin rotación? Si de alguna manera sobreviviéramos al caos inicial, la vida sería completamente diferente. Los polos se congelarían aún más, mientras que el Ecuador se convertiría en una franja de calor extremo. Las únicas regiones habitables serían las zonas de transición entre el día eterno y la noche perpetua, conocidas como zonas crepusculares, con estaciones en vez de días, así que olvídense de contar las horas. Sin rotación, mediríamos el tiempo solo por las estaciones, que serían mucho más extremas debido al cambio de la órbita terrestre. Además, con ecosistemas devastados, las especies sobrevivientes tendrían que adaptarse a condiciones extremas. Quizás veríamos plantas y animales evolucionar para soportar el frío o el calor constantes. Así que ahí lo tienen, exploradores de la curiosidad. Un simple segundo de pausa en la rotación de la Tierra podría desatar un caos inimaginable. Por suerte, esto es solo un ejercicio de imaginación, ¿o no? Ahora quiero saber, ¿alguna vez habían pensado en esto? ¿Qué otro evento catastrófico les gustaría que exploráramos en el canal? Déjenlo en los comentarios, que estaré atento. Dale un catastrófico pero bien intencionado like al video si te gustó y suscríbete a mi canal. Io te lo agradece. Subo videos todos los viernes. Un abrazo grande y hasta la próxima. Los quiero. ¡No!